Bien, Mateo capítulo 9, a partir del verso 9 y hasta el verso 13, ahí está la palabra del Señor y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra, incline su rostro, vamos a orar un minuto al Señor para que en este día Dios nos hable a través de su mensaje. Gracias te damos, Señor, en este día, primero porque nos has dado la vida y la salud, Señor, porque podemos estar junto a nuestros hermanos, Señor, en este culto virtual donde tu poder se ha manifestado y creemos que se va a manifestar a través de tu palabra. Señor, toma mis labios, mi mente, mi corazón, Sí, Señor. para que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos hable a través de tu palabra, según la necesidad y tal como lo decía en el día de ayer, Señor, que tu palabra es virtud y cubre nuestras necesidades personales y también de los que llegan a tu culto a escuchar tu palabra. Sé, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú vas a llenar la necesidad de estos 160 hermanos y conexiones Amén. que hoy Sí, día Señor. hay en esta mañana, porque cada uno de nosotros tenemos alguna necesidad espiritual y a lo mejor hasta física, pero a través del consuelo de tu palabra usted lo pueda añadir y lo pueda bendecir. Te lo rogamos todo a través de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. 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 Que Dios le bendiga, ¿no? Amén. Bien, vamos a ir inmediatamente al mensaje del Señor. Vamos a partir quizás en esta mañana viendo algo que nos va a ayudar a entender cuál fue el propósito de Jesucristo al venir a esta tierra. Todos entendemos y ya sabemos como lectores de la palabra del Señor, Mateo era de origen judío, ¿no es cierto? Pero se había apartado del judaísmo mismo y se había convertido en un funcionario del Imperio Romano. ¿Ah? La Biblia nos habla, sobre todo el libro de Mateo, escrito por él mismo, eh, que era un publicano, ¿no es cierto? Una persona que pertenecía al gobierno imperante y que además era cobrador de impuestos, o sea, era el que recaudaba los tributos que exigía el Imperio Romano a los conquistados, en este caso al pueblo judío. Entonces, la verdad es que Mateo no tenía una buena fama. La Biblia nos habla, si usted se va a Marcos, al libro, al Evangelio de Marcos, nos habla de Leví, que es el mismo nombre. Leví y Mateo es la misma persona. En Marcos se le llama Leví, en el mismo texto bíblico que hemos leído en esta mañana. Sin embargo, cuando hablamos del carácter humano, ¿no es cierto? Si queremos hablar del carácter humano de Mateo, ¿no es cierto? Era una persona avara, tenía dinero, era de religión israelita,
Sin embargo, los fariseos, acuérdense que una de las sectas judaicas del judaísmo eran los fariseos. Los fariseos eran esta secta judía que se separaba del resto de los judíos porque una de sus funciones era que el judaísmo, su principio básico era cumplir la ley de Moisés, ¿ah? El Pentateuco, el cumplir el Antiguo Testamento. Y siempre los fariseos se jactaban de que ellos eran cumplidores de la ley de Moisés. ¿Ah? Y si nosotros vemos los evangelios y el recorrido que Jesucristo hace en su ministerio en esta tierra, los que más intervienen preguntando cosas, criticando cosas, son los fariseos, no tanto en la otra secta, ¿no es cierto? O el otro grupo de personas judías que eran los saduceos o los celotes. Bueno, el único celote que conocemos en la Biblia identificado fue Judas. Pero tenían diferentes pensamientos con respecto a la ley. Los saduceos eran diferentes. Había que respetar la ley de Moisés mientras ellos tuvieran dinero. ¿Por qué? Porque los saduceos eran los que tenían más dinero dentro del pueblo judío y cumplían según su necesidad. Si tenían necesidad de cumplir la ley y alguien se lo exigía, lo hacía, pero no necesariamente lo hacían tan, tan apretado o tan restringido como los fariseos. Y la verdad es que cuando observamos el texto bíblico, pasa yo lo veo así y yo quiero llevar la palabra del Señor no tanto con la historia de Mateo, sino con lo que sucede, con cómo Jesús, como el Señor, como nuestro Señor, nuestro Maestro, eh, en Él se cumple lo que hasta hoy día sucede en nuestras vidas. Dios nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos, conoce lo que estamos pensando, conoce nuestro corazón, conoce lo que maquina nuestra mente. Y a pesar de todo, y a pesar de que Mateo era un hombre acomodado, un hombre bien ubicado, quizás monetariamente, socialmente, eh, podríamos decir que materialmente y humanamente no tenía nada de qué preocuparse. Pero cuando Jesús llega, ¿m?, a ese lugar, sucede algo sorprendente, que de repente no lo reparamos en la palabra del Señor. ¿Ah? Dice que cuando iba pasando por ahí, el texto verso 9, dice que cuando iba pasando por ahí, miró a Mateo, ¿m?, que estaba sentado, ¿no es cierto?, haciendo su trabajo en el banco de los tributos públicos, estaba cobrando sus impuestos y la gente tenía que ir y pagar su impuesto. ¿Ah? Y cuando el Señor lo mira, simplemente le dice una palabra: sígueme, sígueme. Nada más que. Ni siquiera hubo una conversación previa, ni siquiera hubo un comentario previo, sino que el Señor lo mira, Jesús lo mira, ¿ah?, y le dice: sígueme. Ahora, de esto, y aquí donde quizás está el título del mensaje de hoy día, el único que cubre la necesidad de los hombres y de la humanidad se llama Cristo el Señor. No hay Amén. ningún otro. Hoy día estamos viviendo momentos difíciles, todos estamos de alguna forma preocupados. Gracias a Dios aún tenemos trabajo, gracias a Dios podemos transmitir y tener la palabra del Señor, pero hoy día, más allá de la necesidad humana, y es lo que pasa con este hombre llamado Mateo, que después se convierte en un discípulo del Señor. ¿Ah? Y esto para mí es un milagro que de cierta forma pasó con nosotros y con lo que estamos escuchando en la palabra. ¿Ah? Dios no miró que era un publicano, que era un hombre que pertenecía al gobierno romano imperante, sino que el Señor Jesús lo miró y miró el corazón de Mateo. Y si usted ve el relato más adelante, ¿ah?, Jesús, ¿qué observó?
¿Mm? Observó que Mateo tenía una necesidad no material, sino que tenía una necesidad espiritual. Amén. Hoy día como hijos de Dios, ¿ah? Más allá, y es lo que pasó con Mateo, y nosotros como cristianos hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos la misma necesidad. ¿Mm? Leví o Mateo, si usted se va a Lucas y a Marcos, nos vamos a dar cuenta que la realidad de Mateo era un hombre religioso, era un hombre creyente. Sin embargo, su estatus social lo hacían que no se involucrara mucho en la religión. ¿Sabe por qué? Porque las religiones no salvan a nadie. La palabra del Señor nos declara una verdad tremenda. Las religiones no salvan a nadie, los letreros no salvan a nadie. La Biblia nos aclara y nos dice que lo único que sirve, y la religión la única que sirve es la que cambia al hombre y a la mujer. Entonces, cuando vemos y en el reflejo que estamos mirando, y la verdad, yo quiero irme al final, al verso 13, irme devolviendo, quizás vamos a examinar este sermón al revés. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo vino a esta tierra con este propósito, con el propósito del verso 12 y 13. Y si usted me acompaña a leerlo, mire, hoy día, hasta el día de hoy, en el día que estamos viviendo, Jesús, cuando escuchó el comentario de los fariseos de que ellos se jactaban y que ellos eran perfectos, que ellos no tenían nada que hacer ni decir, Jesús les aclaró: yo no vengo, ¿ah? ¿Ah? Yo no vine a esta tierra. ¿Sabe por qué? Y se da justo, bueno, todo lo hace el Señor, ni que lo hubiéramos pensado. En los tres panelistas, en los tres parejas de panelistas, hay gente que trabaja en la salud. Mi hermano Ron, la hermana Cristina, la hermana Alejandra, los tres trabajan en salud. ¿Sabe por qué? Porque hoy día vamos a hablar de esta salud espiritual. Físicamente Dios puso a los médicos, a los técnicos, a los profesionales que hay en la salud para sanar el cuerpo. Pero el único, escúcheme bien, hermano querido que me está escuchando, el único que sana el espíritu, el único que sana el corazón, se llama Jesús de Nazaret. El único que le puede sanar su tristeza, su amargura. Porque hoy día, más allá de todo, físicamente nos podemos mejorar, Dios puede hacer un milagro, pero el único que sana el espíritu se llama Cristo. Amén. 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 Pero aquí hay algo extraordinario. Hay algo extraordinario que sucede con Mateo. Gloria. Era tanta la necesidad de Mateo de conocer el verdadero evangelio, a este maestro, de conocerlo, que no dudó. En ningún momento dudó. Si usted vuelve al verso 9, cuando Jesús lo mira y ve que está cobrando los tributos, simplemente le dijo: sígueme. Yo me imagino, y yo no sale en la Biblia, pero yo me imagino que en ese instante, en esa palabra sígueme, había tanto poder de Dios, tanto poder del Espíritu Santo, tanto poder de conversión, que Mateo se olvidó de todo, lo dejó todo y se levantó de la mesa y siguió al maestro. Y si analizamos un poquito, humanamente Mateo tenía mucho que perder, porque si se paró y empezó a seguir a Jesús, perdió su trabajo, perdió su estatus social, perdió todo lo humano, pero ganó en la realidad que tenía como hombre. Y hoy día, hermano querido, los que hoy día estamos en el Evangelio, todos los días nos levantamos con una necesidad de tener
La justificación, la Biblia nos habla de un tema de justificación. Hoy día nosotros somos justificados no por nuestros méritos, ni por nuestros actos, ni tampoco por lo que hemos logrado intelectualmente. Hoy día somos justificados por Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu Santo reacciona, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, nos levantamos confiados que nuestro día y que nuestro pasar en esta vida va a ser bendecido por Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Este hombre, Amén. Mateo, tenía mucho que perder, era rico. Si usted observa el verso 10, él invita, en Marcos lo invita a su casa, no con el hecho de despedirse, ni mucho menos. Él quería que lo que él había recibido, lo que él había obtenido de Jesús, los demás lo escucharan. Muchos publicanos llegaron. Los publicanos eran los que tenían la educación. Acuérdense que en el Nuevo Testamento nos hablan mucho de los publicanos. Los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno, que tenían cierta educación, los que sabían al menos leer. No todos sabían escribir, pero al menos sabían. Eso eran los publicanos. Pero también agrega el verso 10, y el mismo Mateo que está escribiendo este evangelio dice, y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Y como el diablo siempre está metido entre medio, en el verso 11 nos da la característica de los fariseos. Y le preguntan, porque ni siquiera se lo preguntan al maestro, y le dicen, ¿por qué es vuestro maestro? Se juntan con publicanos y pecadores, que fue el gran conflicto que siempre tuvo durante 3 años y medio el maestro. 3 años y medio en su ministerio fue el conflicto de los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hizo cosas que nadie hizo. Y todos tuvieron un propósito. Recogió y llamó al discipulado y a uno de los 12 discípulos, a este hombre llamado Mateo, que en judío se llama Leví, y que para los fariseos era un pecador, era un sinvergüenza, que había vendido su patria. Y Dios llama a Mateo. Entonces, cuando miramos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús hizo cosas que nadie entendía. ¿Por qué? Porque la ley, acuérdense que cuando estamos enseñando el día viernes en la escuela bíblica, el Antiguo Testamento era dictatorial, nos dictaban leyes, y si no se cumplía, nos hacían un lado o teníamos que... Jesús dijo todo lo diferente. No, hoy día yo vengo a hacer y a buscar la necesidad del hombre para cubrírsela. Es por eso que estamos aquí. Por eso estamos, mis hermanos, estos matrimonios están aquí escuchando la palabra, y estos 180 hermanos que están conectados en este minuto están con la necesidad de escuchar al que cambió sus vidas, al que cambió sus corazones, al que cambió nuestra manera de ser. A Mateo le pasó eso. Mateo lo tenía todo, tenía estatus social, tenía estatus financiero, pero le faltaba. Y Jesús lo miró, con tan solo mirarlo, descubrió que tenía una necesidad espiritual. Y Mateo no dudó, se levantó y lo siguió. ¿Sabe por qué? Porque yo y usted tenemos que reconocer que Jesús vino a los enfermos. Yo estaba enfermo, no en la carne. La Biblia dice que yo estaba muerto en delitos y también estaba muerto en pecados. De repente nos miramos y nos cuestionamos y nos menospreciamos y decimos, pero ¿por qué yo estoy en la iglesia? Aquí está la respuesta. Porque el mismo Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, a los que no tienen necesidad del médico.
Y acuérdese que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos aclara algo y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Como le digo, Jesús hizo cosas extraordinarias que en ese momento, en el tiempo de Jesús, nadie entendió. Nadie entendió por qué Mateo tenía que ser discípulo. Hoy día yo lo entiendo y usted lo entiende, que Dios vino a salvar a la humanidad completa. Mientras el resto de judíos se daba una vuelta completa de 30 kilómetros para no pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, Jesús pasó por Samaria, se quedó en Samaria y predicó el evangelio en Samaria. Una mujer que había tenido 5 maridos, le habló del evangelio y le perdonó sus pecados. Que Dios le bendiga. Yo y usted tenemos necesidad del Señor, necesitamos. Mateo estaba enfermo, no en la carne. Necesitaba misericordia, era pecador. Y si usted lee el verso 13, y aprended lo que significa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en el verso 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora le dice a los fariseos, id y aprended lo que significa. ¿Y sabe por qué le dice eso a los fariseos? Porque en el fondo lo que le está diciendo, vayan a la ley de Moisés, vayan al Éxodo, vayan al Levítico, que se lo saben de memoria. Y busquen el significado de lo que les he dicho. Sin embargo, Jesús tiene tanta misericordia y les dice, ¿qué significa esto? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cuántos tenemos necesidad del Señor? Yo hoy más que nunca tengo necesidad del Señor. Necesito que Dios esté conmigo. ¿Por qué? Porque igual que Mateo, soy un hombre pecador, un hombre que tiene falla, y que el diablo de repente nos trabaja y nos dice, tú no debieras estar en la iglesia porque tienes este problema, tienes este otro problema, tienes otro pecado. Pero hermano querido, si Dios, hay que tomarse de la bendita promesa de que Él escogió al que Él quiso, no al que quiere. Porque muchos podríamos tener en la iglesia, pero hoy día los que estamos en la iglesia y los que estamos hoy día predicando la palabra del Señor y escuchando la palabra es porque Él nos escogió de entre medio de muchos para ser hijos suyos. Y créame, no por nuestros méritos, no por nuestras aptitudes, sino que simplemente por misericordia. Nos miró tan pecadores, nos miró con tantas fallas. Y Él en el cielo, al lado de nuestro Dios Padre, me imagino, le susurra en el oído y dice, mira Mauricio, tantos errores que tiene, tantos pecados que tiene, pero yo morí por Él. Yo di su sangre, vertí mi sangre por Él. Lavé su corazón, le cambié su manera de ser, le cambié su manera de actuar. Y con mi sangre bendita yo lavé su corazón. Esa necesidad que yo tenía y esa necesidad que usted tenía, hermano querido, de tener paz en su corazón, de tener paz en su vida. Dios la suplió. Así como la suplió con Mateo, hoy día la suple con nosotros. Amén. Por eso no hay otro camino. La Biblia nos dice que no hay otro camino.
La necesidad que usted tiene, hermano, que me está escuchando en las redes sociales, usted que quizás se levantó desanimado y quizás el diablo le ha hablado por mucho tiempo que no debería estar en la iglesia porque tiene estos errores, estos pecados, estas dificultades. Oiga, tómese de la palabra de Dios. Dios nos apartó con todos nuestros errores, con nuestras enfermedades espirituales para hacernos libres y libres. De verdad. Mateo tenía una necesidad espiritual y Dios la cubrió. Y simplemente, créame que de repente nosotros hacemos parafernalias, ¿para qué? Para que la gente se emocione, para que la gente... No, pero el que tiene que impactar en el corazón del hombre es el Espíritu Santo. El que tiene que impactar en la persona es el Espíritu Santo. Y el único que le cubre sus necesidades, hermano y hermana querida, sus necesidades espirituales, porque yo no estoy para hablar de lo material, porque lo material Dios lo suplirá. Amén. Es una promesa de Dios, Sí, pero el Señor. único que va a suplir su necesidad espiritual se llama Jesús de Nazaret. Y yo lo invito, así como le dijo a Mateo, sígueme. En este tiempo de pandemia, siga a Cristo, siga los preceptos de Cristo, lea la palabra de Dios, ore al Señor y en los momentos de desesperación, en los momentos de incertidumbre, va a venir la paz. Del único que da la paz a la humanidad, que se llama Cristo del Señor. Amén. Fíjese que cuando usted tome la decisión, y lo siento en el Señor, y clame usted que me está escuchando, más de alguien tiene necesidad hoy día del Señor. Hoy día más de alguien tiene necesidad del Señor. Más de alguien hoy día se levantó y se encontró con esta transmisión. Yo le invito, ahí donde esté, a donde se encuentre, clame a este Dios que miró a Mateo y no le miró la cara ni su cuerpo, le miró su corazón. Y cuando le miró su corazón, se dio cuenta que tenía necesidad espiritual. Hoy día usted tiene una necesidad, el único que le puede confortar se llama Cristo Jesús. Los resultados, créame, cuando uno se decide a seguir a Jesús, se decide seguir al Señor, ¿ah? Nada lo puede echar abajo. ¿Ah? Cristo nos equipa. ¿Ah? Y empezamos a pertenecer y somos propiedad de Él. ¿Mm? Dios nos va a amar con nuestros talentos y con nuestros defectos. Y en nuestros defectos, la Biblia dice que su gloria se va a manifestar sobre nosotros y Dios va a cambiar nuestros defectos. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque hoy día más que nunca, yo y usted, que creemos en Jesucristo, que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que demostrar que la gloria de Dios está más vigente que nunca y que la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios también es para el mundo, porque mientras Cristo no venga, el mundo tiene oportunidad de salvarse. Fíjese que el testimonio público, por eso nosotros invitamos matrimonio, tiene un impacto. Mateo dio un impacto. Y si usted lee el texto bíblico, Mateo hizo dos cosas que los cristianos de repente no hacemos. Primero, no pensó nada, sino que escuchó la voz del maestro, se paró y le siguió. Y segundo, juntó a la gente, ¿para qué? Para contar su testimonio. ¿Ah? Esta era mi vida vieja. Estas eran mis costumbres pecadoras. Ahora esta es mi vida nueva. Y mi mejor amigo se llama Jesús. Que Dios le bendiga en esta mañana. Hermano querido, persona querida que me está escuchando, hermana que me está escuchando y quizás no es de un miembro de nuestra iglesia, la solución de sus necesidades se llama Cristo Jesús. Cuando usted le adore y cuando usted le conozca en espíritu y en verdad,
todas sus necesidades espirituales, sus necesidades del corazón, las va a suplir Jesús. Y el único que le puede perdonar sus pecados se llama Cristo Jesús. En la virtud de la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Por lo tanto, yo en esta mañana la invito, los invito, vengan a Jesús, vengan al Señor, y el Señor les hará nueva vida, una nueva condición de vida, va a disfrutar a los suyos. Y no mire, porque hay una hermosa parábola que el mismo Jesús nos cuenta del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se arrepiente y se da cuenta de lo que había perdido, no venía en las mejores condiciones. Dice la Biblia que venía harapiento, venía sucio, descuidado en todos los sentidos. Sin embargo, el padre no miró cómo estaba y lo abrazó y lo besó. Ese padre se llama Jesús. Amén. Ese padre se llama Cristo Jesús. Ese padre el que te está llamando en esta mañana, tu hermano que estás quizás agobiado por esta pandemia, no te preocupes. Cristo está con nosotros. Cristo va a estar con nosotros. Cristo va a estar con tu familia. Cristo va a estar con tu casa. Cristo va a estar con los tuyos. Y donde vaya, se va a cumplir el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10.000, pero a ti no llegarán. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Cuántos quieren seguir al Señor en este día? De verdad, entréguele su vida al Señor y Dios va a ser con usted. Para Dios honra y gloria desde ahora y para siempre.